Esta propuesta general, ¿en manos de qué autoridades capitalinas hay? ¿Hay coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Qué va a pasar con esta propuesta? De entrada se les hará llegar ya los resultados. Lo que hacemos cuando emitimos propuesta general es principalmente también recabar la información de todas las autoridades involucradas. Parte de ello se reseña, por eso es que destacamos buenas prácticas o pendientes y manejamos una serie de recomendaciones como las que ya se señalaron. Mucho tiene que ver en coordinación, mucho tiene que ver en actualización de normas que están desfasadas, pero sobre todo también en un derecho a la información que garantice a las personas que habitamos la Ciudad de México el derecho a la información, la seguridad jurídica y que haya pues piso parejo para todos los que participan en la emisión de este tipo de políticas que no necesariamente están coordinadas y que afectan las propias dinámicas que tiene la Ciudad de México. Y un cambio obviamente de paradigma donde la movilidad sea de personas, no solo de vehículos, un tema también en las cuestiones de reforestación, en los temas también para nosotros que nos preocupa en la materia de ESCA de la tercera visitaduría, todo lo que tiene que ver con construcciones irregulares que puede trastocar aspectos de residuos sólidos, de movilidad, de derecho al agua, de temas de hundimientos, temas hasta de seguridad jurídica cuando les venden fraudes sobre edificios que no tienen adecuaciones o el derecho también al cambio de uso de suelo o incluso los pisos, porque como lo han apreciado y también es algo que ha recomendado la Comisión, se deben garantizar los derechos y que no por pretexto de que ya se hicieron las construcciones no puedan demolerse como afortunadamente ya está pasando en casos donde hubo irregularidad, pero también se da salvaguardia a personas que de buena fe adquieren de repente departamentos que no saben que están en situación de irregularidad. Entonces sí hay que hacerlo de manera integral y es parte de lo que se concentra en esta propuesta que ya ahora que se publica podemos hacer entrega ya oficial a las diversas autoridades de la ciudad, pero también en materia federal, porque hay que recordar que trastocan ambas instancias en nuestra ciudad. ¿Hay un compromiso con la Comisión de Derechos Humanos por parte de las autoridades? ¿Se han comprometido con ustedes para revisar este planteamiento? Hemos nosotros, si recuerdan el año pasado que se dio la contingencia incluso doble desde el mes de marzo, ahora fue hasta el mes de mayo que se presentaron estas situaciones, cuando pedimos incluso que hubiera una prórroga cuando no había claridad de que estuvieran clausurando los verificentros y se estaba agotando el tiempo para las personas y pudieran ser sancionadas. Sí mandamos las medidas y ampliaron a 15 días hábiles el que mientras no se regularizaba no se afectara a las personas. Ahí lo manejamos no solo desde un derecho a la información, sino sobre todo desde el aspecto de lo que implicaba la seguridad jurídica de quien no teniendo oportunidad de cumplir no se le estuviera favoreciendo por la propia autoridad. Lo que seguimos detectando al día de hoy, y afortunadamente cambiaron las condiciones meteorológicas, pero no es pretexto para lo que sigue sin haber, que es la coordinación de autoridades federales con autoridades locales y una coordinación efectiva con las diferentes entidades que forman la megalópolis para que no solo se trastoque a la Ciudad de México, sino que las medidas se implementen de manera coordinada con todas las entidades y se den las mismas sanciones o restricciones para cada una de las instancias que tienen que ver con esta verificación y que no necesariamente está siendo unificada. Porque no pasa con el Estado de México, ¿verdad? ¿Perdón? No pasa con el Estado de México, como que vienen muchos autos del Estado de México que están muy... Estado de México, Puebla, Morelos, o sea, el tránsito cotidiano de más de 5 millones de vehículos que salen y entran cotidianamente debe tener un control igual para efectos de la verificación, para efectos de la restricción de los días, para efecto incluso de los niveles de velocidad que se manejan y que deben ser sancionados, incluyendo cualquiera de las placas que se manejen, pero en la medida en que no se coordina, no hay convenios o no hay una manera en que se articulen adecuadamente, los que seguimos pagando principalmente son los que habitamos la Ciudad de México. Aquí lo importante, y lo hemos señalado desde el año pasado, es la coordinación de entidades federales con locales, claridad sobre cómo toman estas políticas, por qué se disminuyó el puntaje para señalar que había una contingencia, si antes entonces era más grave, ahora no lo es, por qué las afectaciones en materia de la salud, en materia de seguridad jurídica también cuáles son los criterios, que no haya aspectos también donde se reporte corrupción para que puedan saltarse los vehículos, pero sobre todo que haya una viabilidad razonable, suficiente en la movilidad, que no privilegie solamente los vehículos, como ya lo veíamos cuando hubo doble contingencia, doble no circula, se manejaron situaciones donde no era suficiente el transporte público. La apuesta es reforzar transporte público ecológico, transporte público suficiente, accesible, pero que se privilegie, insisto, la movilidad de las personas, no solo de los vehículos. Doctora, en días como hoy pues todos salen los funcionarios a sumarse a los llamados en pro del medio ambiente, sin embargo vemos medidas y una de las grandes quejas de los ciudadanos es que precisamente cuando se activa una contingencia a los que guardan son a ellos y que tienen que usar el transporte. Sin embargo vemos un constante uso de unidades pues que parecen cafeteras, tanto del Metrobús como de la propia red de transporte e incluso también unidades del gobierno capitalino.
Ahí es justo lo que decíamos en la coordinación que tiene que haber, se tiene que empezar con el ejemplo. Se ha dicho que se va a cambiar también ahora no solo en la materia de los usos de combustibles, sino el aspecto eléctrico. Es una inversión amplia también que tiene que hacer el gobierno, no solo paralizar los vehículos, porque también se tiene que dar el servicio, sino también los mantenimientos que se lleva, los vehículos foráneos también, qué tipo de verificación se lleva a cabo, el tema también de lo que tiene que ver con empresas y fábricas que puedan estar en zonas donde puedan estar teniendo emisiones y mucho la corresponsabilidad de la zona conurbada que entra y sale cotidianamente a la ciudad, privilegiando, sí, insisto, el tema de un transporte ecológico, de una corresponsabilidad de las autoridades para que vayan haciendo las conversiones que tienen que hacer a los vehículos que utilizan, pero también, como todo, no solo es el tema del presupuesto, sino la voluntad en la coordinación de normas, en la actualización de esas mismas normas y en la claridad de información, porque como bien dicen, no es solo afectar a las personas diciendo tú ya no circulas, sino darle certeza de qué riesgos hay, cuál es el impacto de vivir en una ciudad cuando hay contingencias, cuáles son las partículas suspendidas, qué impacto tiene en la salud y en la calidad de vida de las personas, pero al mismo tiempo qué medidas se toman preventivas y atenuantes para que no se repitan fenómenos como esto, no solo por los temas meteorológicos, sino por el hecho mismo de la emisión de gases. Y todos los tratados y convenciones internacionales, Hábitat 3 y todo lo que se señalaba también y que viene en el informe, en medidas internacionales que se han referido no solo para México, sino para todo el mundo, son medidas que están vigentes, que están articuladas, que están investigadas y que ya no es inventar el hilo negro, es que se atienda porque ya vamos incluso desfasados para el cumplimiento. Doctora, ¿cuál fue la participación de la Facultad de Economía para esta propuesta general? Es decir, ¿cuál es la relación entre contaminación ambiental, derechos humanos, el impacto? Lo señalaba muy bien el maestro, el director de la Facultad de Economía, todos los aspectos que tienen que ver con no solo una política que privilegie o que no tome en cuenta la calidad de vida de las personas en cuanto al aspecto económico, sino cómo se toman políticas públicas que no le encarezcan a la persona violar el cumplimiento de una protección del medio ambiente adecuado. Y en este caso, bueno, con la Facultad de Economía y con muchas instituciones públicas, también con el propio PAOT, hemos estado articulados porque nos permite ver tanto experiencias, trabajos previos, actividades, documentos que se puedan manejar. Lo hemos hecho en otro tipo de actividades. En este caso fue más como el motivo de la presentación, desde un enfoque pues del perfil que tiene el propio director de la Facultad de Economía, de conocedor en materia de medio ambiente, como fue en su momento su labor como secretario de Medio Ambiente en la ciudad, pero más que nada sí también reconocer los aspectos económicos que no deben ser pretextos para el cumplimiento y garantía del medio ambiente adecuado. Gracias a todas y todos.